Historia de vida de San Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas. Francesco Forgione, conocido posteriormente como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Sus padres, Grazio y María, eran campesinos humildes y profundamente religiosos. Desde niño mostró una inclinación extraordinaria hacia la fe. Pasaba largos ratos en oración, ayudaba en la iglesia como monaguillo y tenía una devoción muy especial a la Virgen María. A los 5 años hizo un voto privado de entregarse por completo a Dios. Su vida, aun siendo niño, estuvo marcada por experiencias místicas. Decía ver a su ángel de la guarda y también enfrentar tentaciones que describía como ataques del demonio. A los 16 años ingresó en la orden de los frailes capuchinos, tomando el nombre de Fray Pío de Pietrelcina en honor a San Pío I. Su vida de noviciado estuvo marcada por una intensa austeridad, ayunos, penitencias y largas horas de oración. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en Benevento. Desde sus primeros años como fraile y sacerdote, su salud fue frágil. Sufría fiebres misteriosas y malestares que los médicos no lograban explicar. El hecho que lo hizo mundialmente conocido ocurrió en 1918. Mientras rezaba en el coro del convento de San Giovanni Rotondo, recibió los estigmas de Cristo, es decir, las llagas en manos, pies y costados semejantes a las de Jesús crucificado. Los estigmas permanecieron visibles durante 50 años y atrajeron a miles de fieles y curiosos. Aunque médicos los examinaron en múltiples ocasiones, nunca lograron dar una explicación científica convincente. El Padre Pío, por su parte, aceptó este fenómeno con humildad y dolor. Las llagas sangraban y le causaban sufrimiento físico constante, pero él lo ofrecía en unión con la pasión de Cristo. El convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió la mayor parte de su vida, se convirtió en un centro de peregrinación. Personas de todo el mundo acudían para confesarse con él, escuchar sus consejos y pedir su intercesión. Para el Padre Pío, la fe era el centro de todo. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estaba dedicado de manera constante a la oración, pasando el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Él mismo solía decir: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Se decía que el Padre Pío poseía dones extraordinarios. El don de discernimiento. Conocía los pecados de las personas antes de que se los confesaran. El don de la bilocación. Existen relatos de personas que afirmaban haberlo visto en lugares lejanos mientras él permanecía en el convento. El don de la curación. Enfermos que recuperaban la salud después de recibir su bendición o tras sus oraciones. Su misa era célebre por la intensidad con la que la celebraba, marcada por lágrimas y largos silencios que conmovían profundamente a los presentes. Además de su vida espiritual, el Padre Pío promovió obras concretas de ayuda. En 1956 inauguró la Casa del Alivio del Sufrimiento, un gran hospital en San Giovanni Rotondo, considerado uno de los mejores de Italia, destinado a atender a enfermos con dignidad y caridad. La vida del Padre Pío no estuvo libre de controversias. Durante años, algunos sectores de la Iglesia dudaron de la autenticidad de sus estigmas y lo sometieron a investigaciones y restricciones. Hubo periodos en los que se le prohibió celebrar misa en público o confesar. Cuando tuvo que sufrir estas limitaciones, así como acusaciones injustificadas y calumnias, lo aceptó todo con profunda humildad y resignación. Nunca respondió con dureza, sino que guardó silencio, confiando en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de su propia conciencia. Con el tiempo, las dudas se disiparon y fue reconocido como un verdadero testigo de la fe. Estas pruebas, lejos de apagar su luz, fortalecieron aún más la devoción popular hacia él. En sus últimos años, su salud se debilitó notablemente. Los estigmas,
que habían permanecido visibles durante 5 décadas, comenzaron a cerrarse poco antes de su muerte. En 1968, el Padre Pío falleció en su celda del convento de San Giovanni Rotondo, pronunciando las palabras Jesús, María. Miles de personas acudieron a sus funerales y su fama de santidad se extendió rápidamente por todo el mundo. El Padre Pío fue canonizado en 2002 por el Papa San Juan Pablo II, quien en su juventud había acudido a él como confesor. Hoy, San Pío de Pietrelcina es uno de los santos más queridos del siglo XX. Su tumba en San Giovanni Rotondo sigue recibiendo millones de peregrinos cada año. Se lo recuerda por su profunda unión con Cristo crucificado, su entrega en el sacramento de la confesión, sus obras de caridad hacia los enfermos y su ejemplo de humildad y paciencia en medio del sufrimiento. La vida de San Pío de Pietrelcina es la historia de un fraile sencillo que, a través del dolor y la oración, se convirtió en un faro de fe para millones de personas. Con sus estigmas, su ministerio y su ejemplo de vida, nos recordó que la santidad no es un ideal lejano, sino un camino de amor concreto hacia Dios y el prójimo.